Todo comenzó con una llamada fría casi mecánica, como si fuera una llamada de cobro o una de esas que atendemos esperando ya la molestia. Y aún después de 15 años, aceptando en silencio todas las ofensas veladas y las peticiones abusivas de mi hermana Clara, nada, absolutamente nada me preparó para las palabras que ella soltó al otro lado de la línea aquella mañana de diciembre, Eliza, sobre la fiesta de Navidad aquí en casa. Quiero que vengas solo tú, sin Marcos y sin los niños, por favor, lo entiendes, ¿verdad? No es nada personal, es solo que habrá mucha gente importante, inversores, amigos de Eduardo, y ya sabes, no pegan, tu marido tiene ese aire sencillo. Y los niños son, en fin, son niños. Creo que es mejor mantener la elegancia de la noche. Y yo, que ya había escuchado de Clara absurdos disfrazados de consejos como no te pongas ese vestido azul, parece ropa de recepcionista de motel. O, Emma es un encanto, pero deberías cuidar mejor su dicción. Habla como la gente de los suburbios. Me quedé paralizada ante la crueldad explícita. Y todo en mí tembló. Las manos, la barbilla, el estómago, el orgullo. Y en ese instante en que me pidió que excluyera a mi familia de la cena de Navidad, porque no estaban a la altura, una vieja herida se abrió, como una grieta que atraviesa una pared ya fatigada de soportar el peso de los años. Y en esa pared, cada uno de los ladrillos era un recuerdo de todo lo que había hecho por ella y las facturas de la tarjeta que pagué a escondidas para que no perdiera el crédito, los $5,000 que saqué del fondo de emergencia de Emma para que Clara pudiera salvar la fiesta de su 40 cumpleaños en un resort en la costa sur, los medicamentos que compré cuando dijo que estaba al borde de un colapso y no podía esperar a que el seguro médico lo cubriera, las cenas que pagué cuando decía que se había olvidado la tarjeta en casa y que la próxima vez pagaría ella. Los $3,800 que deposité el mismo día que Marcos y yo tuvimos que cancelar nuestras vacaciones en el campo por la reparación del coche y que ella usó para alquilar un Spyun, no pasar vergüenza con las otras esposas. Todo eso me cayó como una avalancha y en ese momento comprendí que el problema no era el comportamiento de mi hermana, sino el hecho de que yo había dejado que eso creciera como una plantita amarga regada con mi culpa, mi silencio, mi miedo al enfrentamiento y el tonto deseo de mantener un vínculo que se había roto hacía mucho tiempo, pero que me negaba a ver como muerto. Y después de colgar el teléfono, Emma entró en la cocina con las mejillas sonrojadas, sosteniendo un papel doblado con cuidado, diciendo: «Mamá, he escrito un poema para la tía Clara. ¿Puedo leerlo?» En la fiesta, y Lucas apareció justo detrás, todo sudado, con una caja con purpurina en las manos. «He terminado el regalo. Es un joyero de cartón, igual al que vimos en esa tienda, pero lo hice más bonito, con una tapa que cierra bien». Y ver a esos dos pequeños seres llenos de entusiasmo me destrozó de una manera tan profunda que tuve que apoyarme en el fregadero, porque mi mundo en ese instante se derrumbó en silencio, y yo, que siempre había sido fuerte ante todos los rechazos velados de mi hermana, me di cuenta de que estaba ante una frontera invisible o aceptaba en silencio más violencia disfrazada de superioridad o finalmente me levantaba, aunque sangrando, por mí y por ellos. Y esa noche, cuando Marcos llegó del trabajo y me vio, con los ojos hinchados, me preguntó con la serenidad de quien ya conoce todas las heridas, sin necesidad de leyenda: «Ha sido tu hermana otra vez, ¿verdad? ¿Qué ha hecho ahora?» Y cuando se lo conté, no gritó, no me humilló, solo respiró hondo y dijo: «Tú decides, Elisa, pero yo no pongo un pie en esa casa si mis hijos son tratados como basura. Y si decides irte, vete por nosotros, con la cabeza alta, porque la vergüenza no es nuestra». Y dormimos esa noche sin tocarnos, con los cuerpos pesando en direcciones opuestas y los corazones pesando por igual. Y al día siguiente, entre un turno en el hospital y las prisas por comprar un regalo decente para la fiesta, decidí que no aceptaría más las reglas del juego de Clara, que si quería seguir fingiendo ante sus amigos
que vivía en un cuento de hadas, financiado por su marido rico. Tendría que hacerlo sin mi complicidad, y aún sabiendo que me miraría como si fuera un accidente de tráfico en medio del salón decorado, con sus amigos cirujanos plásticos y ejecutivos de startups millonarias. Fui con mis hijos, vestidos con lo mejor que teníamos. Emma con un vestido verde, que bordamos juntas. Lucas con los pantalones de vestir heredados de su primo y la camisa azul que mi madre compró antes de morir, y yo con el vestido negro de la boda de mi prima Ana, retocado a toda prisa por una costurera que me cobró $15 extra. Y cuando atravesamos ese enorme portón, con todas las luces encendidas, Clara nos recibió con una expresión que mezclaba horror y vergüenza, como quien ve una exhibición de pobreza en pleno Palacio de Versalles, e intentó empujarnos discretamente hacia un rincón de la sala, diciendo que los niños podían quedarse abajo con los otros pequeños. Pero Emma firme respondió: prefiero quedarme con mi madre. Y Clara resopló como si le hubieran metido una espina de pescado en la garganta. Y durante toda la cena fuimos ignorados. Nos sirvieron los últimos y nos dieron cubiertos diferentes a los demás invitados. Y mientras todos brindaban con espumosos de $150, a mí me dieron una copa de vino blanco cualquiera. Y el momento más humillante fue cuando Clara cogió el regalo de Lucas. Lo miró como si fuera una trampa y dijo, riendo: «Qué cosa tan creativo». Y cuando abrió el de Emma, leyó el poema en voz alta con tono burlón, como si se mofara de su inocencia. Y en ese momento, todo mi cuerpo se contrajo, porque lo que ella no sabía era que ese poema hablaba del día en que Clara cogió Emma en brazos en el hospital cuando tuvo fiebre por primera vez, y le decía: «Eres la niña más bonita del mundo, ¿lo sabes?». Y Emma nunca lo había olvidado, y ahora escuchaba la misma voz convertir su regalo en una broma, y no pude aguantar más. Pedí una copa de espumoso, me levanté, golpeé ligeramente la copa con la cucharilla y dije: «Quiero proponer un brindis». Y Clara abrió mucho los ojos, tratando de disimular el pánico. «Why you continue». Un brindis por mi hermana Clara, que lleva 15 años viviendo como una princesa, con las uñas siempre arregladas, los spas pagados, los bolsos de marca desfilando por ahí, todo pagado con el sueldo de su hermana enfermera, la misma que hoy ha sido calificada de fuera de lugar para esta fiesta. Un brindis por la mujer que dice que mi familia no está a la altura, pero que, si le quitara cada centavo que le he enviado desde 2009, estaría vendiendo cosméticos en la esquina. Y en ese momento, saqué el celular de mi bolso, abrí los extractos y comencé a leer: enero de 2010 a $1,200 para su tarjeta de crédito. Marzo de 2012, $3,000 para reparar el coche de Eduardo. Julio de 2015, $2,300 para cubrir la reserva del hotel en El Javila. Octubre de 2017, $4,800 para las operaciones de cirugía estética que se hizo y no le contó a nadie. Febrero de 2020, $5,500, porque dijo que el colegio de la hija de una amiga iba a expulsar a su sobrina si no ayudaba. Y leí cada cifra con la calma de quien finalmente se libera del cautiverio de la culpa, mientras los rostros a mi alrededor se asustaban. Y Eduardo pálido soltaba el tenedor, y sus padres se miraban como quienes presenciaban la caída de un muro. Y Emma, con los ojos llorosos, me miraba en silencio, comprendiendo que su madre, a quien siempre había visto frágil, era fuerte, era íntegra, era alguien que sabía defender a los suyos. Y Lucas, que hasta entonces parecía perdido en medio de aquella elegante multitud, sonrió y me tomó de la mano. Y yo, ya temblando, terminé: a partir de hoy, Clara, vas a vivir de lo que es tuyo, y si eso significa venderlo todo y volver a la casa de nuestros padres, que así sea, porque estoy harta de alimentar esta ilusión. Y si mis hijos no sirven para tu fiesta, entonces tú ya no sirves para mi corazón». Y me fui, en medio de un silencio incómodo, atravesando aquel salón, donde ya no había brillo ni lujo que me impresionara. Y volvimos a casa, donde el pino era de plástico y la cena era arroz con pollo. Pero el amor era completo,
Y esa noche, mientras Emma dormía en mi regazo y Lucas ronroneaba tumbado en el sofá, comprendí que la verdadera riqueza estaba allí, en ese suelo sencillo, en esa paz. Y cuando, días después, recibí un sobre con un cheque de 2,000 y una nota en la que Clara escribía: perdón por todo, todavía no sé cómo empezar de nuevo, pero lo estoy intentando. Me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, allí comenzaba el fin de un ciclo enfermizo y el inicio de un vínculo más verdadero, construido no con dinero, sino con respeto. Y cuando Marcos llegó del trabajo y me vio sonriendo, solo, dijo: sabía que te defenderías, porque quien ama de verdad no permite que humillen a los suyos. Y me abrazó, y juntos, allí, en ese sofá gastado, supimos que habíamos ganado, no la batalla contra Clara, sino la guerra contra el silencio.